como te leo el tarot gratis. Hola mi gente colectiva, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo me les está yendo? Yo soy Carmen y estas lecturas son para el amor, el desamor y quizás otras cositas más. Oye, mi colectiva querida, mi colectivo querido, déjalo que se vaya, déjala que se vaya. Si se quiere ir, pues que se vaya. A lo mejor es como quien dice, la historia llegó a su fin. Probablemente, ¿sí? Sabes que por algo suceden las cosas. A lo mejor esa persona tenía que irse, porque ya llegó su momento de irse, definitivamente. Y a lo mejor estará esperando el universo que tú termines de limpiar ese terreno para entonces, cuando esté ya correcto, pueda venir la persona que tenga que venir a tu vida. Yo sé que siempre dicen, pero yo lo que quiero es esa personita del pasado, pero si yo lo que quiero es esa persona que venga, pero ¿por qué me dejó? Pero yo no quiero más nadie, yo lo que quiero, en esa medida, yo sé que eso es, como quien dice, pataletas de ahogado, porque vamos a estar claros, es así, pero eso se te va a pasar, eso se te va a pasar, no hay mal de amores que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, definitivamente. Entonces, por ahora sí, tú te sientes como que es la última persona. Si yo te lo dijera, si yo te contara, tú sientes que se te va el mundo, que es la única persona, que no hay más nada. Y empiezas con los recuerdos y empieza. Pero poco a poco eso se va yendo. Porque a lo mejor si se fue, vuelvo y digo, tenía que suceder y así, no te eches culpa. Tenía que suceder así, porque a lo mejor estaba abriéndote el camino para alguien que venga a tu vida. Y a lo mejor será que esa persona tenía que irse, ¿verdad? Esa persona, ese firifiri o esa firifiri tenía que irse para hacer algo fuera, para aprender algo afuera y luego volver. También puede ser para darse cuenta de muchísimas cosas, para darse cuenta que realmente eres tú, pero que no lo estaba viendo, estaba un poco cegado o cegada cuando era feliz y no lo sabía. Entonces, ahora que se va, a lo mejor empieza a pasar frío y a pasar y a decir, pero si yo estaba bien, muy bien con mi gente, con mi colectiva, en mi casa, ¿qué pasó con mi colectivo? Ay. Entonces, se dan cuenta. Así que, por una razón o por la otra, dale gracias a Dios de que estás aprendiendo. Y en ese momento, en ese aprendizaje o en esa transición de que estás solo o sola, ahí es donde tienes que aprovechar para realzarte, para empoderarte, para decir, ahora soy otra persona, otro cambio. Empieza y cambia desde adentro hacia afuera también. Hazte tus, ¿cómo te digo? Tus respectivos retoques. Hazlo así mismo para que veas que de verdad así es como va a marchar, como va a suceder. Generalmente en los cortes la gente llega y se cambia y cambia de ropa y empieza a hacerte otro look y tal y qué sé yo. Justamente por eso, porque necesitan subir un poquito esa autoestima. Así mismo. Ok, vamos a ver. Aquí realmente, si se quiere ir, deja que se vaya, que quizás la historia llegó a su fin. Pero vamos a ver qué nos dicen las cartas en realidad. Vamos a ver, primero que nada, mi querida colectiva o colectivo, vamos a ver aquí cuál es tu mensaje. ¿Qué mensaje hay para ti de las cartas, de parte de las cartas? Un mensaje para ti exclusivamente, solo para ti exclusivamente. ¿Ok? De tus cartas del tarot. Vamos a ver. Saco aquí un arcano mayor y es la rueda de la fortuna. Pareciera ser que sí, efectivamente, te sientes como, quizás ahorita un poquito como un zapato. No te sientes bien, mi querido y adorado amigo. Pareciera ser que como que no está marchando como debe ser esa rueda de la fortuna. Y eso, fíjate tú, parece mentira, no es causalidad ni casualidad. Pero cuando uno está así deprimido y está así con digamos, esos down que le dan a uno, pareciera ser que todo sale mal. Todo sale mal. ¿Pero por qué? Porque estás ahorita en un down, estás ahorita con esa depresión a millón, estás con esas energías bonitas, las tienes muy bajitas, están moviéndose, pero a muy bajo nivel. Y por eso cualquier cosa que llegue, va a llegar, pero no en las mejores condiciones. Así que
hay que saltar, hay que soltar eso, hay que soltar esa depresión. Déjala que se vaya. Pídele a tu ser interno, mete esa depresión, sácala, métela en una cajita y mándale ese paquetito a tu ser interno que se encargue de esparcirla por allí, que se recicle para que no le caiga a nadie, que se recicle. Esos son los trabajos que hay que hacer. ¿Tú quieres un trabajo de despojo? Ahí lo tienes, pues. Agarra, sácate imaginariamente toda esa depresión en una cajita, la pones y dices, para mi ser interno, se la pones allí al lado de un veloncito y dices, esto te lo estoy entregando para que tú lo esparzas, para que tú lo recicles. Sácalo de mi vida. Plócoto. Eso es lo mejor que puede haber. Siempre trabajar con el ser interno. Ok, ahí te dejo eso. Vamos a ver ahora entonces qué te dicen efectivamente las cartas aquí, las cartas del tarot, con respecto a este firifiri o a esta firifiri. Vamos a ver, pues, ¿qué dicen? ¿Hay vuelta o no hay vuelta? ¿Se va definitivo o no se va? Si se quiere ir, que se vaya. Vámonos, pues, no lo retengas o no la retengas. Le subes el ego, más bien. Vamos, ¿viene o no viene? Está tomando decisiones, o mejor dicho, diría yo que ya tomó una decisión. Sea cual fuera. Vamos a ver al final si esa decisión es que se queda o se va, o regresa o se queda por allá afuera. Vamos a ver. Aquí veo que la decisión está prácticamente tomada. Y sí, mira, pareciera ser que esta persona como que en realidad se quiere ir. Quiere irse definitivamente. A lo mejor esta historia, como vuelvo y digo, está llegando a su final, pues. Hay que aceptarlo, mi querido y adorado amigo o amiga. Hay que aceptarlo, porque muchísimas veces son cosas que vienen para ti mejores luego y que en verdad ya esto caducó, ya esto se terminó. Por alguna razón, esta persona tuvo que irse o tuviste que sacar a esta persona, lo que fuera. Pero pareciera ser que esta persona hasta ahora, su energía que está diciendo es de no volver. Vamos a ver al final de la historia porque todavía faltan cartas. Tú también estás por otro lado tomando tus propias decisiones y ya también las tienes hechas. Como diciendo, esta persona decidió no seguir, yo también voy a seguir mi vida. Así es que es, mi querido, así es que tiene que ser. Así es que tienes que trabajar y actuar. Llegó el momento de decir adiós, es el momento de decir adiós y definitivo. Yo sé que vas a decir, pero qué fácil lo dice ella. Claro, como no es a ella que le está pasando esto, por supuesto, entonces que claro, ¿no? No, no es eso. A mí me pasó y bien duro. Yo estuve como 6 meses muriéndome de amor, si se quiere, ni siquiera una semana. Yo digo que una semana, pero a mí me duró muchísimo. Pero vamos a decirlo así, ya no había más nada que hacer. Se acabó y se acabó. Yo tuve que resignarme. Vino después algo nuevo. Vino algo diferente que yo no lo había visto y empezó a llegar. Pero mientras esté esta persona en mi vida, no podía llegar más nadie. Algo mejor para mí. Yo no digo que es que esa persona no sea mejor. Esa persona que se fue. No, sino algo mejor para mí. Porque a lo mejor esa persona, mi ex, pudo haber sido algo mejor para otra persona. ¿Me explico? Vamos a ver el resultado de todo esto, pues. Vamos a verlo de una vez. Sí, mira, es una relación que está como quien dice muy sola. Una relación que la situación al final se vería como muy sola. Es una relación, mi querido amigo, que si se volviese a dar, fuera otra vez totalmente desolada, triste, fría. Una relación sin abrigo. En verdad, lo que viene, como dice el dicho, es lo que conviene. Vamos a ver aquí, no, mira, no se ve que ya de verdad, ya esto, digamos que ya es una relación que ya terminó su periodo y es necesario ya cambiar de ciclo. Sí, la rueda de la fortuna te vuelve a salir aquí, mi querido amigo, como queriendo decir que en definitiva, esa relación para ti ya no es. Ya es algo que hay que dejarlo, hay que dejar fluir. No todo el tiempo va a ser siempre, va a volver y qué bueno y qué chévere y que va a volver y que esto y que tú le vas a alargar las patas o lo que fuera. No, es que definitivamente se ve que es una relación
en la que ya se cumplieron los roles, se cumplió el tiempo y ya lo que hay es que seguir adelante. Voy a ver qué te dice también aquí Lenormand. Y vamos a ver otras cartitas aquí de tu ser guía. ¿Qué más te dice? Pues, a ver qué pasa. Porque así son las cosas. Mira, aquí no estamos diciendo que fue que te traicionó, que fue que esto, que fue que aquello. Aquí no dicen nada. Aquí lo que dicen es que si se quiere ir, déjalo que se vaya. Quizás esta historia llegó a su fin, es lo que te dicen. Más nada. Pero no dicen por qué ni nada. Nada. Sencillamente tú, esa persona ya tomó una decisión. Tú también has tomado una decisión. Aquí, aparentemente, como que el amor se acabó. Como que ya estamos claros de que el amor se acabó. Y en caso tal, el resultado final sería que esta relación entraría nuevamente en la miseria del amor, en el frío, en el descuido, en la falta de todo. Entonces, ¿eso te sirve? ¿Eso te conviene? ¿Tú quieres que eso sea así? No. Vamos a ver entonces qué dice Lenormand. Porque también hay que estar claro, ¿verdad? Hay que estar consciente. No sirve y no sirve. No puedo decirte, sí, va a venir. Ok, tú contentísimo, contentísima. Y a los 2 meses otra vez al llorar al valle. No puede ser. Mira, cambios de ciclo. Definitivamente hay cambios de ciclo para ti. Sí está enfermita la relación, es cierto, muy enfermita, pero hay conversaciones que vienen para ti también. Tienes unas conversaciones pendientes y viene algo nuevo. Oye, un mercader o viene alguien a proponerte algo. ¿Te das cuenta, mi querido y adorado colectivo y colectiva, queridas, bellos, preciosos, mis amigos del alma? Esto es lo que hay. Yo no, fíjate tú, yo siempre lanzo primero el Lenormand, a ver qué dice Lenormand, y después lanzo el Rider, y esta vez lo hice al revés. Y mira lo que sale, pues, sale completamente como dándome la razón del por qué esto no va más. Es que viene una nueva relación para ti. Viene un intercambio, viene aquí una conversación. Vas a tener aquí alguien que va a estar. Y viene ese mercader. Y cuidado, si esa persona no viene desde lejos, por cierto. Vamos a ver qué dice, para terminar aquí, las cartas guías. ¿Qué nos dicen? Vamos, mi querido. Vamos a ver qué hay. No idealices. ¿Te das cuenta? Hay que dejar fluir. No te apegues. Hay que dejar fluir. No te dejes arrastrar por pensamientos nocivos. Hay que dejar fluir. No te aferres. Hay que dejar fluir. Así que deja fluir. Deja que lo que es, lo que no es, no es. Pídele a tu ser interno que te muestre el para qué pasó todo esto y sigue con tu vida adelante. Vuelvo y repito, yo sé que duele, eso sí que duele y de verdad, vuelvo y lo repito, yo quisiera que me comprendieran, que no fueran a pensar que lo estoy haciendo muy fríamente, pero es que esta es la realidad de la vida. Sí duele, pero sí se puede salir de esta. Ahí te estoy dejando, mi querido amigo, mi amiga, mi lectura colectiva. Y por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye, gracias. Bye.